La imagen aparece y en términos estrictamente formales no parece anunciar una tormenta. Vemos a Emiliano Zapata sobre un caballo blanco, el cuerpo delgado, usando un sombrero rosa, bigotes finos, y podríamos decir que tiene una postura deliberadamente sensual. No hay violencia, no hay sangre, es una pintura figurativa clara y directa. Sin embargo, esa imagen fue suficiente para provocar protestas, amenazas, cartas públicas, intentos de censura y un debate nacional que desbordó al mundo del arte. No ocurrió en una galería marginal ni en un espacio alternativo, sino en el Palacio de Bellas Artes, uno de los templos culturales más importantes de México. Allí es donde la obra dejó de ser una pintura y se convirtió en un acontecimiento político. Lo primero que llama la atención es la desproporción entre la obra y la reacción. Desde el punto de vista técnico-formal, la obra La Revolución no es una pieza particularmente compleja ni hermética. El escándalo no surge de la dificultad del lenguaje artístico, sino del gesto simbólico que la imagen propone. Un héroe nacional despojado de la masculinidad que históricamente lo define. La pintura no ridiculiza a Zapata ni lo caricaturiza. Tampoco lo destruye, lo reinterpreta y es justamente esa reinterpretación la que activa el conflicto. Porque Zapata en México no es solo una figura histórica, es un emblema moral, una condensación de valores como el sacrificio, la lucha armada y la identidad campesina. Al alterar esa imagen, la obra no cuestiona un personaje del pasado, sino una idea profundamente arraigada del presente. La obra La Revolución demuestra algo fundamental. A veces, en contextos cargados de historia y poder simbólico, la imagen simple puede ser más peligrosa que una obra compleja, porque no se esconde detrás de capas de abstracción, porque va directo al núcleo del mito, porque obliga a preguntarse quién tiene derecho a representar lo que una nación considera como sagrado. Para entender por qué la revolución no fue un accidente ni una provocación aislada, es necesario detenerse en la figura del artista, Fabián Chairés. Antes de que su nombre circulara en titulares internacionales, Chairé ya venía construyendo una obra coherente, reconocible y claramente situada dentro de un debate contemporáneo sobre cuerpo, poder y representación. Nacido en Chiapas y formado en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, Chairé se mueve dentro de una tradición pictórica figurativa que dialoga tanto con la historia del arte mexicano como los discursos actuales sobre género y sexualidad. Su trabajo no parte de la abstracción ni del conceptualismo extremo, sino de imágenes claras, narrativas, muchas veces bellas en un sentido clásico, que funcionan como una especie de trampa visual. Entramos por la pintura, pero salimos enfrentados a una pregunta política. Desde el inicio su obra se ha centrado en cuerpos masculinos erotizados, vulnerables, ambiguos, alejados del ideal heroico. No se trata de un desinterés anecdótico por lo queer, sino de una investigación sostenida sobre cómo el poder se construye visualmente y cómo ciertos cuerpos son autorizados a representar la nación, la historia o la fuerza, mientras otros son excluidos o ridiculizados. En ese sentido, Zapata no aparece de la nada en su obra. Antes de la Revolución, Chairé ya trabajaba con uniformes, símbolos militares, figura de autoridad, estéticas asociadas al dominio masculino. Lo que hace es desplazar esos códigos hacia un terreno incómodo, donde la masculinidad deja de ser incuestionable y el deseo entra en escena. Antes del escándalo de Bellas Artes, Chairés era un artista emergente con reconocimiento institucional, exposiciones y un lenguaje propio, pero sin una visibilidad masiva fuera de México. Esa entrada abrupta al debate público no fue casual. El nombre de Fabián Chairés comenzó a circular fuera del circuito artístico porque la obra no tocó cualquier tema ni cualquier figura. Tocó a Emiliano Zapata, uno de los símbolos más densos, emocionales y políticamente cargados de la historia mexicana. Zapata no es solo un personaje del pasado, es un mito activo, una figura que sigue operando como núcleo identitario, como referencia moral y como imagen de lo que México se cuenta a sí mismo sobre justicia, dignidad y lucha popular, pero también como modelo de masculinidad. Su imagen se ha repetido durante décadas hasta volverse casi sagrada. Aparece en murales, libros escolares, discursos políticos y monumentos. No es una imagen abierta a la interpretación, sino una figura cristalizada. Zapata no se discute, se venera.
y en ese sentido funciona como un ancla simbólica que ordena el relato nacional. Por eso cuando la obra introduce un Zapata erotizado, feminizado, vulnerable, la reacción no es estética sino defensiva. La pintura no cuestiona su rol histórico ni su lucha agraria, cuestiona algo más profundo, la idea de que existe una única forma legítima de encarnar a la nación y a sus héroes. El conflicto no surge porque Zapata sea representado desnudo, surge porque es representado fuera del guión, fuera del código que lo sostiene como símbolo. La obra no destruye el mito, pero lo desplaza, y ese desplazamiento es leído por muchos como una amenaza. Así, la figura de Zapata se convierte en un campo de batalla, no entre pasado y presente, sino entre distintas formas de entender quién tiene derecho a representar la historia, el cuerpo y la identidad nacional. La obra de Chairez deja en evidencia que el escándalo no tiene que ver con la pintura en sí, sino con el miedo a que los símbolos más estables de una nación ya no sean tan estables como se creían. La reacción frente a la pintura no puede entenderse sin mirar el momento histórico en el que aparece. El México del siglo XXI es un país atravesado por tensiones profundas. Avances legales en derechos sexuales y de género conviven con un conservadurismo cultural persistente, especialmente cuando se trata de símbolos nacionales y relatos identitarios. En los últimos años, México ha sido escenario de debates intensos sobre diversidad sexual, violencia de género y memoria histórica. Al mismo tiempo, ha reforzado ciertos discursos nacionalistas que buscan estabilidad simbólica en un contexto de crisis política, desigualdad y violencia estructural. En ese escenario, los héroes del pasado funcionan como puntos de anclaje, figuras que prometen continuidad cuando el presente es incierto. Zapata cumple ese rol a la perfección. No es solo un recuerdo histórico, sino una garantía simbólica. Representa una idea de nación fuerte, sacrificada, profundamente asociada a una masculinidad tradicional. Cualquier intervención sobre esa imagen es leída como una intervención sobre el orden mismo. Por eso la polémica no puede reducirse a un choque entre arte contemporáneo y un público conservador. Lo que emerge es un conflicto más complejo. El temor a que los símbolos que organizan la identidad nacional ya no sean unívocos, ya no respondan a una sola narrativa y que ya no estén bajo control. En este contexto, la obra de Chairez aparece como una fisura. No propone un nuevo Zapata oficial, pero sí demuestra que el Zapata oficial ya no es cuestionable, y eso resulta profundamente perturbador para sectores que sienten que la apertura simbólica equivale a pérdida de identidad. Cuando los cambios sociales avanzan más rápido que los consensos simbólicos, los símbolos se vuelven campos de batalla. El arte, al intervenirlos, acelera ese conflicto porque lo hace visible, lo saca del plano abstracto y lo convierte en imagen. Si se observa la obra desde una perspectiva estrictamente artística, hay algo que resulta evidente. La obra no es compleja en términos formales. No hay un lenguaje críptico, no hay múltiples capas narrativas, no hay una estructura conceptual difícil de descifrar. Es una imagen directa, figurativa y clara. Sin embargo, la reacción que provocó fue intensa. El conflicto no se origina en la dificultad de la obra, sino en su eficacia simbólica. La pintura no necesita ser compleja porque apunta directamente al núcleo del problema, la estabilidad de un símbolo nacional. En ese sentido, su simplicidad no es una debilidad, sino su mayor potencia. No hay escapatoria interpretativa, la imagen se entiende de inmediato y justamente por eso incomoda. En muchos debates públicos se intentó desacreditar la obra apelando a su supuesta falta de sofisticación, que era provocadora, que era obvia, que no aportaba nada nuevo. Pero esos argumentos pasan por alto algo central. La polémica no se activó en el plano estético, sino que se activó en el plano moral y político. La pregunta que se hacía a la sociedad no es si la pintura era buena. La pregunta que se hacía es, ¿esto se puede hacer? Cuando una obra genera ese desplazamiento del juicio artístico al juicio moral, deja de funcionar solo como arte y empieza a operar como un dispositivo político. No porque proponga un programa ideológico explícito, sino porque toca un consenso invisible. Aquello que se da por sentado y no suele discutirse. La polémica, entonces, no es señal de fragilidad de la obra, sino de fragilidad del mito,
Una imagen formalmente simple logra desatar un conflicto porque muestra que el símbolo estaba sostenido por una narrativa rígida, incapaz de absorber nuevas lecturas sin colapsar. En ese sentido, la obra no escandaliza por exceso, sino por presión. No grita, no acumula elementos, no necesita justificar nada. Simplemente coloca una imagen donde no se esperaba y deja que el sistema simbólico reaccione. Aquí, la polémica no es un accidente, es un mecanismo de visibilidad. En sociedades atravesadas por conflictos identitarios, las imágenes que tocan símbolos nacionales generan atención porque activan ciertas emociones: el orgullo, el miedo, la indignación, la pérdida. Los medios amplifican esa reacción, las redes la aceleran y el debate se vuelve inevitable. En ese proceso, la obra deja de ser evaluada únicamente por su contenido y pasa a cumplir otra función: organizar posiciones. Obliga a tomar partido. Estar a favor o en contra se vuelve más importante que entender la pieza en sí misma. Y esa polarización tiene un efecto concreto: instala al artista en el centro de la conversación. Para Chairez, el escándalo significó un salto inmediato de escala: exposiciones, entrevistas, circulación internacional, traducciones de su obra a otros contextos culturales. La polémica operó como una especie de pasaporte simbólico, no porque el sistema del arte permite el conflicto de manera automática, sino porque el conflicto garantiza visibilidad en un campo saturado de imágenes. Una vez que la polémica ocurre, produce efectos reales y el escándalo se transforma en un capital simbólico, algo que puede abrir puertas, legitimar discursos y construir una marca reconocible. La obra de Fabián Chairez se sostiene más allá del escándalo. No es solo una imagen provocadora en una estrategia de visibilidad, como sí puede ocurrir en otros casos. Hay una investigación consistente, una sensibilidad pictórica clara y una mirada personal sobre el cuerpo, el deseo y el poder que atraviesa toda su producción. Desde nuestra posición es totalmente válido que la obra incomode, que genere rechazo o que no guste. No todo arte tiene que ser aceptado ni celebrado, pero reducir la obra, la revolución, únicamente a provocación es ignorar algo fundamental. La pintura funciona porque toca una verdad incómoda sobre cómo se construyen los símbolos nacionales y quién queda excluido de ellos. En lo personal, a mí las obras de Fabián Chairez me interesan, me interpelan, pero no solamente por lo que representan, sino también cómo lo hace. Desde la pintura, desde la imagen, desde una estética que no necesita gritar para generar polémica, revolución o contradicciones. Hay belleza, hay vulnerabilidad e inclusive hay ironía. Tal vez el verdadero valor de la obra La Revolución no sea solamente haber generado consensos, sino en haber demostrado que los símbolos más sólidos no son tan intocables como parece, que el arte todavía puede mover algo real y que una imagen aparentemente simple puede abrir discusiones que van muchísimo más allá de los museos.